Es 45. 45. Ampere. Y S es 10, ángulo menos 75. ¿Y cuánto sería IT? Ampere de IT sería 10, ángulo ¿cuánto sería entonces la... 165. Sí, exacto, puede ser 165 o menos 195. Vamos a ponerle 165. Listo. Siempre nosotros las medimos de acá. Y la carga es equilibrada, primero, porque los módulos son iguales. Todos los vectores son iguales. Bueno, traté de que sean iguales los vectores. Aparte, al especificar que la intensidad es de 10 amperes del fasorial, todas son 10 amperes en módulo, la carga es equilibrada. Y si ustedes suman la diferencia, o sea, ven la diferencia que hay en ángulos, entre los vectores de corriente, son 120 grados. Bien. Podría hasta llegar a notar, me dice que la tensión compuesta es 120 voltios. Si la tensión compuesta es 120 voltios, USR sería 120, ángulo 120 voltios, 120 ángulo 0, 120 ángulo menos 120. Y estos son los voltajes de las tensiones compuestas. Entonces los únicos datos que nos dan es eso. 10 amperes, la tensión compuesta 120 voltios y determinar la potencia activa. Bien, ¿alguien ya calculó cuánto les da la potencia activa? ¿O cómo calculo la potencia activa? ¿La total, profe? Bueno, ¿me querés dar? Pues sí, podemos calcular la total, podemos calcular por fase y después las sumamos o las multiplicamos por 3. Pero si la carga es, como en este caso, equilibrada, la potencia P, ¿cómo la poníamos? La potencia P. La podemos calcular con una sola fórmula. La potencia P a que era igual, con la carga equilibrada, la total. Bueno, la potencia total es 3 veces la potencia por fase, ¿no? Sí. Bien, pueden calcular la potencia por fase. ¿Cómo sería la potencia por fase? Potencia por fase, ya acá tendría que usar la tensión de fase, ¿no es cierto? Pero ¿qué me está diciendo? Que el sistema de corrientes equilibrado no fasorial tiene un valor de 10 amperios. O sea, tenemos que asumir que si podemos hacer por fase, tendríamos que asumir, porque no nos dice si está en estrella o si está en triángulo. Entonces tendríamos que estar asumiendo que esa corriente, en definitiva, es una corriente de línea. Entonces, lo que tendríamos que poner, ya acá nos cambiaría, porque si yo no sé bien si está en estrella o en triángulo, la potencia por fase en estrella sería la U de fase por la I de fase por el coseno del ángulo. Y si está en triángulo, la potencia por fase sería la U de línea por la I de fase por el coseno de ángulo. ¿Se entiende lo que digo acá? ¿Se entiende lo que puse? Sí. Hay que recordar que acá la corriente de línea es la misma que la corriente de fase.
entonces yo lo que puedo hacer es usar en carga balanceada, usar una fórmula que me involucra las tensiones de línea y las tensiones de fase. ¿Recuerdan cómo es la fórmula directamente? Bueno, si no la recuerdan, es muy fácil. La potencia total es raíz de 3, U de línea, I de línea, por el coseno de phi. Y esta expresión sirve para cualquier carga, sea una carga en estrella o una carga en triángulo. ¿No? Si la carga es equilibrada, siempre que la carga sea equilibrada. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo que vamos a usar y cómo calcularíamos la potencia? El ángulo 45. Potencia total sería raíz de 3. Perdón, no escuché. ¿Cuánto dijeron? Es 45. Bien. Un momento. Bien. Bueno, entonces, la U de línea es 120. La I de línea es 10. Y sería el coseno de 45. ¿Todos se dan cuenta de los 45 grados? Ustedes, el coseno de phi, el ángulo phi, es siempre la corriente y R. ¿Es 45? ¿O es otro el valor del coseno de phi? ¿Por qué 45? Yo decía el ángulo, profe. Ah, decías el ángulo, pero por este ángulo. Porque sí. Bueno, entonces, pero ¿y cómo tengo yo acá? Yo tengo, la secuencia sería RST. ¿Cierto? Y tendría estas tensiones yo. Acá tendría IR. Acá tendría IS. Y acá tendría IT. Bueno, a ver cuánto da con 45 grados. ¿Qué potencia tenemos? Con 45 grados la potencia total me dio 1469. Muy bien. 1469 watts, ¿no? Que es lo mismo que poner 1,47, vamos a poner, listo, kilowatt. Bueno, ¿y cómo calculo la S total? Con el seno de phi. La S, a ver, Ese era la aparente, ¿no? esa era la aparente. ¿Qué les parece si dibujamos un triángulo de potencias? Porque cuando un ejercicio me pide triángulo de potencias, me conviene dibujar el triángulo de potencias. Si yo dibujo, y lo puedo dibujar cualquier proporción, acá el ángulo lo dibujo directamente. Acá lo que dibujé es siempre, acá ponemos la potencia activa en kilowatt. La potencia reactiva siempre está a 90 grados. Yo la voy a dibujarla positiva, negativa.
voy a dar lo mismo. Yo la voy a dibujar de este lado, un triángulo convencional. Esto va a ser la Q. Esta recuerden que está en kilovolt amperes reactivos. No me piden cuánto vale. La puedo calcular. Y lo último que hacemos es marcar la potencia aparente. La potencia aparente es la suma de las dos potencias. Por eso es muy importante la potencia aparente porque nos da idea de el consumo del circuito, la potencia aparente, porque está involucrando tanto a P como a Q. Bien, y esto es S. Yo acá puedo poner que esta es P total, esta de acá es la Q total, y lo que tengo acá arriba es S total, y este ángulo que hay acá, es un ángulo conocido porque es el ángulo phi. Es el ángulo de la impedancia. O sea, la impedancia que nosotros estamos trabajando tiene un argumento de 45 grados. Y si yo quiero saber cuánto es la impedancia, bueno, tendría que calcular la Z, que es B sobre I, pero tampoco me piden porque no me están diciendo qué tipo de carga es. Bien, entonces, ¿cómo calculo la S total? Podés calcular la reactiva y después sacas la S por... o si no, puedes usar trigonometría. Bueno, está bien, sí. Una forma sería calcular Q. ¿Quién me habló? ¿El alumno Sotelo? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces sí, tenemos varias formas de hacerlo. Como dijiste, perfecto. Puedo hacer que ese total es P total al cuadrado más la Q total al cuadrado, bueno, porque es un triángulo rectángulo. Todo esto raíz cuadrada. Esta es una forma. Y otra forma de sacarla también por trigonometría, porque nosotros conocemos que este ángulo vale 45 grados. Y bueno, miren, si yo quiero usar esta expresión para calcular la potencia aparente, tengo que calcular la reactiva. Tengo que hacer un paso previo acá, que es como bien dijiste, en lugar de esta expresión, en lugar de estar multiplicada por el coseno, está multiplicada por seno. Otra forma de hacerlo, como bien dijiste, es decir que el coseno de phi es igual a el cateto a la potencia total dividido la S total y despejamos S total, que sería igual a P total dividido coseno de phi. La P total lo sacamos, vamos a usar los 1469 watts, dividido el coseno de 45, que me imagino que ya a esta altura todos saben que el coseno de 45, ¿cuánto es? 0,707. Sí, exacto. Exacto. Entonces, 1469 dividido 0,707. No le pongo la unidad, porque arriba tengo watt. Bueno, sabemos que esto van a ser volt-ampere para diferenciarla. Bien, y entonces, ¿cuánto dio? 2.3. Bueno, 2
2,3 o 2,03. Sí, Así como lo puse, ¿está bien? sí, sí. Bueno, muy bien. La S total va a ser, vamos a poner acá, 2,3 kilovolt-ampere reactivos. Bueno, ahora veamos lo que tenemos acá, acá arriba. Vamos a ver esta expresión y vamos a ver la expresión de Q. Esto lo vamos a hacer como un complemento. La Q total sería raíz de 3, ¿no es cierto? Vamos a escribir la U de línea y de línea por el seno de phi. ¿Mm? O sea que la Q total sería raíz de 3, 120 por 10 por el seno de 45 grados. Esto sería el cálculo de la Q total y esto que está acá es la P total. Y ese total lo calculamos acá. Ahora, vamos a mirar esto que escribimos acá, un poquito. Es un complemento. El ejercicio ya terminó. Es como hacer un poco de teoría sobre el ejercicio. Vean que yo tengo S total, P total más Q total. Bueno, entonces S total es P total al cuadrado más Q total al cuadrado, raíz cuadrada, que es lo mismo que yo ponga que S total es... Bueno, voy a escribir toda esta expresión. Miren, todo esto que está. Esta expresión voy a escribir, esta, para no poner números. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Voy a reemplazar P total con raíz de 3, U de línea y de línea coseno de phi. Entonces pongo raíz de 3, U de línea y de línea coseno de phi elevado al cuadrado más, miren, para que esta raíz no me moleste, voy a elevar al cuadrado S total. Y ahora tengo que poner Q total al cuadrado, que Q total al cuadrado también es raíz de 3, U de línea y de línea, coseno de phi, y todo esto elevado al cuadrado. O sea que lo que yo tengo acá adentro, ese total al cuadrado, es si elevo cada uno de los términos al cuadrado o si separo, miren, los voy a separar así. ¿Mm? Si los separo de esta manera, pongo raíz de 3, U de línea y de línea al cuadrado, que es igual, a ver si lo hago en un solo paso, y, perdón, acá hay algo que está mal. Esto es seno de phi. ¿Se entiende lo que dice? Sí, ¿Se entiende lo que Sí, dice? sí. Bueno, esto que dice acá es una identidad trigonométrica que vale 1. Esta unidad, esta identidad trigonométrica vale la unidad. O sea que a mí me queda que S total al cuadrado es la raíz cuadrada de UL por IL y todo también elevado al cuadrado. Pero miren, acá puedo hacer dos cosas. Simplifico los cuadrados en ambos lados o hago S total raíz cuadrada de raíz de 3 U de línea
y de línea, todo esto elevado al cuadrado, pero la raíz es un medio, ¿no es cierto? Es como que si yo pongo raíz de 3, u de línea, y de línea, todo elevado al cuadrado por un medio, por el 1/2, elevado a lo 1/2, que es la raíz cuadrada. O sea, esto se anula, que es lo mismo que lo anule acá, y me queda que ese total es raíz de 3, u de línea y de línea. Lo que tengo acá, ustedes miren que ya lo tenía escondido acá adentro. Esto que está acá es siempre esto. Por lo tanto, nosotros podemos poner que potencia total va a ser igual a ese total por el coseno de phi, U total va a ser igual a ese total por el seno de phi, donde ese total es la raíz de 3, U de línea y de línea. Este es el agregado teórico que le hacemos al ejercicio, porque ya el ejercicio lo habíamos terminado y nos dio bien el ejercicio. Ahora viene la pregunta. ¿Se entendió todo lo que se hizo primero en el ejercicio y después lo que hice acá? Acá hice una pequeña demostración para hacerles ver de que yo ya tenía acá adentro, en la expresión de potencia, el resultado de la potencia aparente. Bueno, se entendió el ejercicio, ahí termina el ejercicio. Parecía un ejercicio que a lo mejor asusta porque está ese diagrama fasorial, pero fueron cuentas rápidas. La pregunta nuevamente, ¿todos los que están entendieron el ejercicio o hay alguna duda? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto, Sí, muy sí. bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver si podemos, ahora, más ustedes que yo, si podemos hacer otro ejercicio, y este ejercicio va a ser, voy a usar este dibujo que está acá un poquito, porque, a ver si lo puedo copiar, para no volver a dibujar. Bien, entonces vamos a sacar algo. Este sería el nuevo diagrama fasorial. Las corrientes no están ahí. Ahora voy a dibujar las corrientes. Las corrientes las tengo acá. ¿Se ven las corrientes? Sí, ¿Cómo se encuentran estas corrientes? es fácil. En fase. Bueno, vamos a ver lo que nos da, lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio dice que está un diagrama fasorial y se representan las corrientes. Voy a poner cuáles son las corrientes que están acá en juego. Esta es IR, IS, y T. Ahí me ponen las corrientes. IR, IS y T. Bien. Entonces,
representa las corrientes de línea, o sea que en este diagrama, en el diagrama fasorial, están representadas las corrientes de línea. Bien. Y las tensiones compuestas. Y las tensiones compuestas. Y las tensiones compuestas, sí. Y las tensiones compuestas. Tensiones compuestas de 346 voltios y secuencia RST. Secuencia directa. El módulo de la corriente es 10 amperes. Voy a poner el módulo. Es 10 amperes. Hallar la impedancia de la carga conectada en estrella. Entonces nos piden hallar la Z de la carga conectada en estrella. Hallar la Z de la carga conectada en estrella. Bien. Este sería el ejercicio número 2. Muy bien. ¿Cómo más o menos, cómo comenzamos el ejercicio? Habría que encontrar la U de línea. La U de línea. Bueno. Perfecto. Bueno, ustedes me dicen cómo, bueno, ponemos, calculamos la U de línea. No, la U de línea. La U de línea la tengo. Ah, claro. Ojo, recuerden, vamos a recordar, porque está bien, suele ocurrir esto. U de línea es igual a la tensión compuesta, ¿no es cierto? Cuando dice tensión compuesta, es la tensión entre fase y fase acá. Recuerden. Siempre esto, entonces, bueno, vamos a anotar los valores que nos dice que son 346, y acá sacamos el ángulo de fase, acá sacamos 346 con el ángulo de fase 0, y acá tenemos 346 con el ángulo de fase menos 120 voltios. Bien, lo que nos piden es calcular. A ver, hagamos un dibujo para ponernos, siempre tratemos de hacer el circuito para orientarnos. Acá me están pidiendo hallar la Z de la carga conectada en estrella. O sea que
me dicen la impedancia, mirá que está en estrella. La impedancia está en estrella. Bien. Entonces, si nosotros dibujamos las líneas, aparte son 3 conductores. Y aparte, ¿qué tipo de carga es? ¿Equilibrada o no equilibrada? Equilibrada. Es equilibrada, o sea que estamos bien, ¿no? Estamos bien, sí. Pensamos en hacer ¿qué cosas? Pensamos en hacer qué cosas. A ver, acá tengo RST. Carga equilibrada, ¿eh? RST. Acá tengo carga en estrella. Y me están dando estos datos. Acá tengo los datos. Estos son datos. Si tengo carga equilibrada, ¿qué puedo pensar de mi circuito? ¿Qué puedo hacer con mi circuito? Podemos sacar el equivalente monofásico. monofásico. Muy bien. Bien. Bueno, hagamos el equivalente monofásico. Si hacemos el equivalente monofásico, ahí tenemos, a ver, hay una cosa acá que tiene una línea, a ver. Entonces hacemos el equivalente monofásico. Ustedes vayan, a ver, vayan resolviendo el circuito ustedes. Mientras yo trato de dibujar algo acá si puedo. Sí, sí, ya está. Bueno, bárbaro. ¿Y cuánto te dio? Me dio 20. ¿Y el ángulo de fase? Es 0. A ver, veamos. El ángulo de la resistencia. Digo. Claro, pero sabemos que es una resistencia. Ahí está la cosa. Sabemos por qué pensás que es una resistencia. Porque la corriente y la tensión están en fase. Ujú. Pero veamos. Veamos. Vamos acá. La corriente está en fase ¿con quién? Ah, claro. ¿Todos se dieron cuenta de eso? ¿Del resto? Que sí, la corriente tiene el ángulo, justo el ángulo de fase de la tensión compuesta. Entonces tendríamos que ver qué ángulo de fase le correspondería a la tensión. ¿Se entiende? Vamos a Sí. terminar de dibujar. O sea, el módulo está bien, te digo. El módulo es lo que tiene que dar de la impedancia. Pero hay un problema de fases ahí. ¿Por qué no me sale, che? Y aparte esto va a estar acá abajo. Bueno, esta es la Z que yo calculo. Esto es R. Yo acá tengo una tensión. Acá voy a tener una tensión. ¿Cuánto vale el módulo de esta tensión? URN.